por ejemplo, en la naturaleza de la tierra. Entonces Dios no nos deja librado al azar, no nos deja en un estado de confusión o de ignorancia o de un estado de total incertidumbre frente a la vida, especialmente siendo creyentes, siendo salvos, hijos de Dios. El Espíritu Santo, una de las tareas del Espíritu Santo es traer a memoria las palabras de Jesús y mostrarles la verdad de Jesús y hacer que esa palabra opere en nosotros. No es de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Entonces, el Espíritu Santo está interesadísimo en que podamos ver las cosas desde la perspectiva divina y no desde la posición humana. Cuando uno está en esta posición bien horizontal, humana, puede confundirse, puede interpretar las cosas a su manera y puede justamente equivocarse. ¿Por qué? Porque la está viendo las cosas desde una posición muy humana, cuando Dios es un Dios que está por encima. Los caminos de Dios son tan altos y tan distintos a los caminos del hombre. Pero Dios es el que vino a traer el conocimiento, la verdad divina a nosotros. Entonces uno tiene que estar preparado para poder interpretar y entender lo que Dios quiere decirnos. Por eso yo quiero hacer una oración rápida, pero para que usted sea libre de todos aquellos prejuicios, interpretaciones personales, ideas, conceptos y doctrinas que usted ha ido recibiendo a través de la vida, porque todos tienen ciertas posiciones tomadas y de eso nos quiere librar el Señor. ¿Para qué? Para que la verdadera doctrina sea la que esté gobernando y operando en nuestras vidas. Entonces necesitamos que el Señor venga a obrar, que Dios quite esos pensamientos que no son buenos ni apropiados. Entonces uno tiene que pedirle al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guíe a toda verdad, porque Jesús es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Y es ahí donde podemos ser libres, porque la verdad nos hace libres de todos los engaños, las mentiras y cuantas cosas que atentan contra nuestra salud interior, contra nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros vivamos libres, que seamos libres de todos esos pesos, de toda esa confusión, de toda esa condenación. Por eso levante sus manos al cielo. Padre, en este momento nos acercamos al trono de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Para que en este momento todo aquel que está oyendo esta palabra, sus ojos sean abiertos para ver lo que no se ve, para que sus corazones sean ensanchados. Señor, que tu palabra haga arder el corazón de cada uno de tus hijos y que haya luz, comprensión, entendimiento de lo que tu palabra nos viene a decir. Ministro gracia de Dios, ministro paz de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Todos decimos amén. Así sea y así es. Amén. Porque Dios lo que va a hacer en esta noche es traer no solamente entendimiento y comprensión de la palabra, sino que esa palabra va a operar. Por la palabra Dios hace su obra. Entonces hay que dejar que la palabra entre como espada de dos filos y discierna las intenciones del corazón y saque a luz y traiga vida y sanidad. Entonces esta palabra va a producir cambios aquí dentro, en la mente, en la comprensión, pero mucho más en el espíritu.
¿Para qué? Para que seamos libres de todo aquello que nos quiere dañar, empobrecer en la vida cristiana y sacarnos del camino de Dios. Si hay algo que tenemos que saber, lo hemos y lo seguiremos compartiendo, lo hemos enseñado, que Dios es un Dios que se proyecta, que se extiende. Si bien Dios es eterno y para Dios todo es presente, un eterno presente, sin embargo Dios avanza en lo que Él se ha propuesto en su eternidad. Dios es un Dios de esperanza, o sea que Dios va más allá. Dios está en constante expansión. ¿Por qué? Porque Él va avanzando en lo que Él ha determinado hacer. Y si hay algo que Dios hizo, es dar espacio y lugar a que se manifieste Dios el Padre. ¿Y cómo? A través de Dios el Hijo. Dios es tan sabio, que siendo Dios, dice, Él quiere ser conocido, Él quiere ser alcanzado, Él quiere darse a conocer a los demás, porque es Dios. Ahora dice la palabra que a Dios jamás, al Padre jamás, Dios jamás se la ha visto. Porque Dios es espíritu y es Dios, va más allá de lo que el hombre pueda abarcar. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios se dio a conocer a través del Hijo. Entonces Dios, por el Hijo, es que creó todas las cosas, los cielos y la tierra. Por el Hijo, en la persona del Hijo y para el Hijo fueron hechas todas las cosas. Entonces todas las cosas creadas es una expresión de lo que Dios es porque lo hizo a través del Hijo. Hola. Entonces la palabra dice que Dios Padre es cabeza del Hijo. Y si Dios Padre es cabeza del Hijo, el Hijo pasa a ser cuerpo del Padre. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios opera. Por eso el que tiene al Hijo tiene al Padre. Quien conozca al Hijo va a conocer al Padre. Jesús dijo en Juan 15, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Y cómo conocer a Dios? A través del Hijo. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Entonces Dios es Dios y a través del Hijo se manifiesta. ¡Qué grande que es Dios! ¡Qué tremendo que es Dios! ¿Por qué? Porque justamente el Hijo es Dios a su vez. Es uno solo, no son dos dioses ni tres dioses. Pero es como Dios lleva a cabo sus obras. Ahora bien, en esa perfecta unidad de Dios Padre y Dios Hijo, es que Dios determina también que el Hijo se dé a conocer. Y por eso Dios el Padre quiso darle cuerpo al Hijo. ¿Para qué? Para que la vida del Hijo, en esa relación tan estrecha con el Padre, se dé a conocer, salga, lo se manifieste. Y por eso fueron creados los cielos y la tierra. ¿Por qué? No de la Luna, ni de Marte, ni de Saturno, ni ningún otro planeta, sino de la tierra. Dios formó al hombre. Del polvo de la tierra Dios hizo al hombre. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, el hombre tuvo forma de hombre, pero no había vida. ¿Por qué? Porque era materia, era polvo. Faltaba algo, el aliento de vida de Dios. Y dice que Dios sopló el aliento de vida. ¿Y eso qué significó?
que Dios a esa materia le dio vida. Fue el espíritu que vino de Dios, el espíritu del hombre, que vino y entró en esa materia. ¿Y cuál fue el resultado? Dice en Génesis 2, fue alma viviente. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre que vino de Dios hizo que esa materia cobrara vida y ahí se manifestara la persona. Porque el alma es la conciencia del yo, el sentido de la identidad. En el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. El alma humana es única. No hay dos semejantes. Entonces, el alma cobró vida. ¿Por qué? Porque el espíritu que recibió de Dios le dio vida, pero esa vida relacionada y sujeta al cuerpo. El alma no tiene libertad de darse a conocer si no es a través del cuerpo. El cuerpo tiene 5 sentidos. Entonces los sentidos del cuerpo son las ventanas del alma. Si el cuerpo cierra alguna de estas ventanas, ya el alma se queda, no tiene comunicación con lo que está externo. A través del cuerpo el alma se comunica con lo que está fuera de la persona. Puede ver lo que sucede, puede oír lo que está en el mundo de los sonidos, etcétera, etcétera. Entonces el alma tiene vida gracias al espíritu de vida que recibió, pero relacionada con el cuerpo. Si se mata el cuerpo, no se mata el alma. El alma no puede morir porque vino de Dios. Fue creación de Dios, el alma viviente. Pero el alma ya deja de tener contacto con los otros seres humanos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el medio para que el alma tenga contacto con los demás. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Dios. Qué grande, ¿no? Pero ¿cómo se da a conocer Dios? A quien nadie jamás verá. A través del Hijo, porque el Hijo es cuerpo. Ahora el Hijo, en su grandeza, en lo que el Hijo es, ¿cómo puede darse a conocer? A través de los hombres. Porque para eso fueron creados los hombres, para ser cuerpo. Hola. Los hombres fueron creados para ser cuerpo. Porque era la manera como Dios, en la persona del Hijo, iba a poder comunicarse con todo lo creado. Pero había un ser infernal que buscó romper esa relación, eliminar ese vínculo, ese canal donde Dios estaba en comunión con los hombres, mostrarse como Dios. ¿Y qué hizo ese ser, que la Biblia lo llama muy bien diablo o Satanás, que fue el arcángel, que tuvo tanta gloria, tanta expresión de vida? ¿Por qué? Porque estaba frente a la presencia de Dios. ¿Pero qué quiso? Robarle la gloria a Dios. No aceptó el lugar que tenía, y ahí la iniquidad, la rebelión, el pecado, y Dios lo echó fuera a las tinieblas. ¿Por qué? Porque no entendió, no quiso entender cómo Dios llevaba las cosas a cabo, siendo que él había sido un ángel creado. Pero sin embargo se rebeló y Dios lo echó fuera. Entonces ese ser
vino ¿a quién? A quien representa el cuerpo, a la mujer. Siendo que Dios había hablado con Adán, el varón, y le había dicho lo que Dios quería del varón, pero vino a la mujer, y la mujer fue la que, oyendo la voz del tentador, se dejó seducir y engañar para llegar a ser como Dios. Y tomó del fruto y comió del fruto, y ustedes saben muy bien toda la historia bíblica, porque ahí entró el pecado. ¿Y qué pasó? Justamente, ¿por qué fue a la mujer? Porque era cuerpo. Porque Dios había hecho al hombre y la mujer. Y la mujer cedió porque era cuerpo. Y llevó al hombre a pecar. Y ahí donde el hombre pecó, ¿por qué? Porque él también, como cuerpo de Cristo, se rebeló. Eso está, ustedes si quieren ver esto, en 1 Corintios 11, versículo 3, vamos a llegar en poco tiempo a este pasaje, pero sin embargo yo me adelanto un poquitito para leerlo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está la revelación. Dios la cabeza de Cristo. Entonces Cristo, cuerpo del Padre. Pero a su vez Cristo es cabeza del varón. ¿Y eso qué significa? Que el varón es cuerpo de Cristo. El varón es cabeza de la mujer. ¿Y eso qué significa? Que la mujer es cuerpo del varón. Ahora, porque es una forma maravillosa cómo Dios canaliza toda la vida de Él y todo lo que Dios es. Ser cuerpo es una posición de dignidad, de honra. ¿Por qué? Porque el Hijo es cuerpo del Padre. Y si queremos y anhelamos y deseamos que la vida del Hijo se implemente en nosotros y ser como Él es, porque esa es la promesa, es que tenemos que ser cuerpo. El que no aprende a ser cuerpo no sabe lo que es la vida. Ahora bien, el pecado arruinó esa relación. El hombre pecó, desobedeció y Dios lo sacó del jardín del Edén, lo fuera. Que fue necesario que viniera Cristo y se hizo hombre, sin pecado. ¿Para qué? Para enseñar lo que Dios tenía planeado en su eternidad de hacer. Y Él como cuerpo del Padre vino para hacerse hombre. A fin de, por un lado, destruir el poder del pecado. Porque su cuerpo fue hecho cuerpo de pecado por nuestra culpa. Pero Él resucitó con un cuerpo glorioso. Y gracias a su obediencia ascendió y Dios lo hizo Señor. Y en Él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. ¿Lo puede entender? Eso es misterio. Corporalmente, porque Él quiso y obedeció y fue cuerpo del Padre, que toda la plenitud del Padre fue en Él. Así que en un cuerpo de 1,85 como yo. Perdón a aquellos que son más bajitos. Jesús ascendió a los cielos. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermano, eso es tremendo. Ahora, ¿para qué habita en Él como cuerpo toda la plenitud de la deidad? Para que nosotros ahora que hemos conocido a Jesús, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que hemos entrado en una relación distinta con Dios, no somos criaturas, somos hijos. Estamos en paz para con Dios. Ahora nosotros de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. ¿Para qué? Para ser cuerpo del Hijo. El que no es cuerpo del Hijo no conoce a Dios. No tiene al Hijo.
y todavía sigue, como dijo Jesús, siguiendo los dictados de vuestro padre el diablo, porque las mismas obras del diablo hacéis, dijo Jesús. Y eso es muy fuerte cuando Jesús se lo dijo. En Juan capítulo 10, versículo 30-31, vino Jesús a decir, pero yo soy distinto. Mi relación con el Padre es distinto. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Eso es Juan 10, 30 y 31, cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Y qué pasó? Era una expresión de lo que es ser cuerpo en esa relación con el Padre. Y lo que hicieron, ¿qué quisieron hacer? ¿Qué fue lo que dijo Jesús que los ofendió? Porque se mostró como cuerpo. Entonces tomaron piedras, ¿para qué? Para matar el cuerpo del Hijo. Para decir, ese cuerpo no es lo que dice ser. Y porque era cuerpo es que Jesús hizo las obras del Padre. Entonces dice, ¿por qué causa me quieren matar? ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Por qué obra me quieren apedrear? ¿Acaso no he hecho las obras del Padre? Si no me creen a mí, crean a las obras. ¿Por qué? Porque las obras del Padre yo las he hecho. ¿Qué estaba diciendo? Que como cuerpo había canalizado la obra del Padre. El Padre se había dado a conocer a través del Hijo. Porque era cuerpo. Eso es una ofensa para el hombre natural. Es una ofensa. Porque el hombre no quiso ser cuerpo. Se rebeló contra Dios. Y no pudo aceptar, esto era inclusive religioso, no podían aceptar que hubiera alguien que dijera yo soy cuerpo del Padre. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a ser cuerpo del Hijo. Y Jesús dijo, yo estoy aquí para dar vida y vida en abundancia. ¿Para qué? Para que ustedes hagan las obras que yo quiero hacer a través de ustedes. El Padre se dio a conocer a través del Hijo. Por tanto, ser cuerpo del Hijo revela la gran misericordia y la grandeza de esta nueva creación. ¿Por qué? Porque ahora por medio de la iglesia, Jesús se da a conocer. Por eso Jesús dijo, como cuerpo, yo no hago las cosas por mi propia cuenta, no, yo no hago las cosas porque yo quiero, sino que el Padre hace, y lo que Él hace lo hago yo. Si no, yo no hago nada, y no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, una estrecha comunión entre Dios el Padre y Dios el Hijo. A esa unidad Dios nos lleva. ¿Por qué? Porque Jesús oró, Juan 17, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Que ellos sean uno entre sí, pero también sean uno como nosotros, con nosotros. ¿Por qué? Porque de esa forma el mundo va a conocer, me va a conocer a mí, va a conocer al Padre. Ser cuerpo. Significa estar alineado con Dios. Significa tener el orden divino. Significa que el mismo Espíritu que operó en el Hijo es el mismo Espíritu que opera en nosotros para gloria de Dios Padre. Por eso yo quiero que abran sus Biblias ahora, en 1 Corintios capítulo 6, y leer los versículos 18 al 20. En este pasaje se habla justamente de ser cuerpo, y en el versículo 17, que ya hemos compartido, habla de que el que está unido al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, lo que Él es, somos nosotros, y lo que somos nosotros ahora es conforme a lo que Él es. Ahora, sobre esta verdad, entonces vamos a entender lo que sigue acá la palabra, diciendo, lean conmigo en voz alta, porque es bueno proclamar la palabra, dejar que la palabra esté en nuestra boca.
¿Cómo dice? Lean conmigo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por su palabra? Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Déjeme ser amplio en esta verdad. Hay 3 expresiones que abarca esta palabra cuerpo, 3 verdades, 3 ideas, 3 realidades, que todas son una en sí. Porque la Biblia cuando habla de cuerpo, en primer lugar me está hablando del cuerpo que es la iglesia eterna. Todos los salvos, todos los que han nacido de nuevo, todos los que han experimentado el amor de Dios, todos los que han recibido el Espíritu Hijo, son cuerpo de Jesús. Entonces, en primer lugar, cuando la palabra habla de cuerpo, está hablando de la iglesia de Cristo. Otra verdad, cuando se habla de cuerpo, es la iglesia local. Esto no es invento humano. Dios estableció que lo que se vive en el mundo espiritual, lo que es el reino de Dios y la acción celestial, se manifieste aquí en la tierra, en lugares fijos, establecidos, donde un grupo de creyentes se juntan y forman un cuerpo. Es la manera práctica de vivir la vida de iglesia. Entonces la iglesia local, y no somos la única, gloria a Dios. En todo el mundo hay iglesias locales, pero cada iglesia local conforma un cuerpo. Por eso la palabra habla tan claramente acerca de la relación que tiene que haber en un grupo que está constituido como una iglesia y donde se relacionan unos con otros como miembros del cuerpo de esa iglesia, porque son miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, no se puede llegar a ser miembro de la iglesia local sin ser iglesia del Señor. Pero quien tenga revelación de lo que es la iglesia de Jesús, lo que significa ser cuerpo de Cristo, fácilmente va a vivir una relación de iglesia local. Hola. ¿Por qué el diablo busca separar, alejar, distanciar a los hermanos de una iglesia local? Sea esta, sea cualquier iglesia establecida y constituida en el mundo. ¿Por qué? Porque para evitar y negar lo que la iglesia de Jesús es, en su contexto del universo, o del mundo en general, mejor dicho. Porque si alguien es separado de la iglesia local, es que está teniendo conflictos con la iglesia de Jesús. Ahora bien, el tercer grupo, o cómo el Señor utiliza la figura del cuerpo, y lo que es cuerpo a su vez, son los creyentes. Cada creyente tiene un cuerpo. Cada creyente tiene un cuerpo. Yo acá veo muchos cuerpos. ¿Hay algún creyente que no tiene cuerpo? Imposible. ¿Por qué? Porque el cuerpo de los creyentes son importantes ante el Señor. Ahora, la vida que tenemos como individuos, con este cuerpito que Dios nos dio, algunos más gorditos,
otros más flaquitos, algunos más altos, otros más pequeños. Pero no se puede negar que todos son cuerpos. ¿Tenés cuerpo? Si no tenés cuerpo, ¿qué no estás acá entonces? Esta palabra, fornicación, Dios la utiliza en con las distintas menciones que hicimos recién, con estos tres tipos de cuerpo. Fornicación es la unión de dos cuerpos o sea, aquel que se une a un cuerpo que es ajeno y es extraño. ¿Por qué usa fornicación y no adulterio? Porque el adulterio es la unión de dos personas que que uno de ellos, por lo menos los dos, están casados, pero se unen sin ser marido y mujer. Pero fornicación puede ser alguien soltero que nunca estuvo casado o nunca tuvo una relación de matrimonio formal y se une a otro cuerpo que todavía no llega a ser su cuerpo o no es parte de la unidad como matrimonio. Entonces fornicación habla, vuelvo a repetir, de una unidad, de una unión, mejor dicho, de cuerpos extraños. Bien, sígame por favor. Hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia eterna, ¿cuándo se fornica? Es muy interesante como la palabra habla de lo que significa ser yugo desigual espiritualmente. Por eso usted ahí en el Sermón del Monte va a encontrar que Jesús habló que es imposible servir a dos señores. O se sirve a Mamón, por ejemplo, el dios de la plata, del dinero, del potencial humano en lo adquisitivo, o se sigue a Dios, que es el Señor y dueño de todas las cosas. Pero Jesús dijo, no se puede vivir una dualidad semejante. Y por eso el Señor fue tan específico para hablar del pecado de aquellos que comparten distintas realidades espirituales. Y la idolatría es justamente servir a Dios, que es Dios, el único y verdadero, y de pronto tener otro Dios a quien se le rinde culto, que surge del corazón humano porque le da forma. Como dice en Isaías, el carpintero que trabaja la madera o el herrero que trabaja el metal, ¿para qué darle forma? Y lo hace un Dios y lo adora y se rinde a él sin saber que hay demonios detrás de esos ídolos. Porque es espiritual. Lo mismo es con la doctrina. Pablo tiene que hacer uso de la figura de un matrimonio para hablar de dos tipos de doctrinas. La verdadera, la única, la de Dios, y lo que era en aquel tiempo, y todavía lo hay, aquellos que persistían, insistían, presionaban para que todos se sujetaran y vivieran según la ley, sin entender para qué Dios dio la ley. Pero queriendo a través de esta ley justificarse a sí mismo, haciendo algo para poder llegar a ser. Fíjense, vengan conmigo a Romanos capítulo 7, para que lo entendamos. Romanos capítulo 7. ¿Los tienen? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Es una palabra a la iglesia, a los creyentes.
a los nacidos de nuevo, a los que tienen a Jesús. Por eso, hermanos, porque somos de la familia de Dios. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, porque ahí estaba el problema justamente de los judaizantes. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, es tema de doctrina. Entonces estaban acá los que insistían sobre esta doctrina. Y Pablo dice, pero hay una sola doctrina verdadera, que es la de Cristo, el Evangelio de Jesús. Entonces, Pablo tiene que hacer uso, como dije, figura de un matrimonio. Cuando dice versículo 2, porque la mujer casada que ya tiene compromiso formal, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Claro. En el orden natural, en el mundo es así, ¿no? Una mujer que está casada, por ley está sujeta al marido, para eso se casó. Aleluya. Pero si el marido muere, entonces ya está libre esa mujer. Sigamos la lectura, versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué pasa? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Cosa sencilla, obvia. ¿Por qué? Porque si hay un pacto, si hay una ley que ha establecido que dos personas estén unidas y los dos sean uno, es lógico que si una mujer casada, todavía en vida con su marido, si se une a otro varón, si se une a otro cuerpo, es adulterio. Ahora, ¿por qué hace uso de esta figura Pablo? Para justamente aplicarlo a la iglesia de Jesús. Veamos el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, está hablando la iglesia, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Porque la ley fue dada para juzgar el pecado en el cuerpo de Cristo. Y una vez que fue juzgado, hubo veredicto, sentencia, y Cristo murió, ya Dios hizo justicia. Eso significó que el pecado ya fue consumado en Cristo, hubo muerte y ya no hay más juicio. Entonces la ley ya cumplió su función. Por eso Jesús cumplió con la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo condenó a él, porque era la ley de Dios. Entonces ya hubo sentencia, ya consumado es, o cosa juzgada, ya no se puede abrir más ese expediente, esa causa. Entonces, si Cristo murió por nuestros pecados, y como dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo, ya hace tanto tiempo, que ahora somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque vivimos sin condenación. No hay una ley que nos condena. Entonces somos libres, ya hemos muerto al pecado porque Cristo murió por nosotros y su cuerpo fue, mediante el cuerpo de Cristo, hubo juicio y condenación. ¿Qué sigue diciendo? Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Porque ya hubo muerte que nos hacía culpable del juicio divino, pero como ya hubo muerte, ya la ley caducó,
Ya no estamos bajo la ley que condena. Dice, ya somos de otro ahora. ¿Cómo sigue diciendo? Para que seáis de otro, ¿del qué? Resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. ¡Oh, qué bueno! ¡Aleluya! Ahora somos de Cristo, somos del Hijo, del que resucitó. No puede haber fruto para Dios sin ser de Jesús. Bien, sigo la lectura. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, ligados al viejo hombre, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, porque la ley hacía que hubiera más pecado, que se manifestara más el pecado. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces acá, fruto para muerte. Acá, fruto para Dios. Ahora bien, ¿cómo sigue diciendo? Versículo 6. Pero ahora, claro, porque está hablando a los creyentes, a los salvos. Dice, pero ahora, hay un presente, ¿no? Ahora, estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿qué me está hablando? ¿De doctrina? ¿Qué me está hablando? De este milagro de la salvación. Y si hemos nacido de nuevos, hay salvación, somos del Cristo resucitado para dar frutos para Dios, hay un régimen. Hay un orden divino establecido para que vivamos bajo ese régimen, bajo esas leyes de vida. Pero ¿quién quiera ser cristiano, quien quiera vivir esta realidad en Cristo, pero al mismo tiempo todavía sigue diciendo, pero yo soy como soy? Porque todavía sigue insistiendo que vive como hombre viejo, como viejo hombre, con sus pasiones, con sus rebeldías, con sus enojos, con sus críticas, con su murmuración, con su pecado encima, sea cual sea. Dice, ¿qué significa eso? ¿Qué es eso? Adulterio espiritual. Hola, vamos paso a paso. Esta palabra que hemos leído, huid de la fornicación. ¿Qué significa? Huyan de esto. No sigan los dictados de la carne. No vivan una forma de vida, una conducta que deja mucho que desear. No, Señor. Si somos de Jesús, nuestra vida va a dar frutos para Dios. Huid de la fornicación. No se unan a un cuerpo que es extraño ahora, como el caso de la doctrina de los judaizantes, pero hay otras doctrinas, la de los fariseos, la doctrina hasta de demonios. Entonces hay que tener cuidado para tener clara cuál es la doctrina. Muy bien, pasemos al otro cuerpo, que es la iglesia local. Gracias a la revelación de que ahora somos cuerpo de Cristo. Como iglesia local somos un cuerpo. Por eso el escritor de los Hebreos, hablando de todas estas verdades, de lo que significa Sion, que hemos enseñado y lo seguimos enseñando, donde hay una Jerusalén, donde está el templo, donde está el señorío de Cristo y la gloria de Dios. El escritor de los Hebreos dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque algunos vienen a la iglesia y vienen de paseo, son turistas cristianos. Hola, ¿cómo andan? No, chao. Cuando tenga tiempo vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el escritor de los Hebreos. Eso significa que no están viviendo de acuerdo a la fe. Eso está significando que están pisando terreno peligroso. ¿Por qué?
Porque en la relación unos con otros, ahí se está viviendo lo que significa ser cuerpo de Cristo. La revelación de Cristo en la iglesia es lo que nos hace vivir en unidad como cuerpo de Cristo en la iglesia local. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la vida y relación como iglesia local, como cuerpo de Cristo, es santo. Esto ser cuerpo es algo muy santo, muy sagrado. A Dios le interesa muchísimo. Pero ¿qué pasa? Hay dos peligros. El peligro de dejarse seducir para ser sacado de la unidad del cuerpo, de la relación de cuerpo, para unirse a otro cuerpo. Y bueno, la verdad, porque todas las iglesias son de Jesús, sí, claro. Pero todos somos salvos. ¿Qué problema hay estar acá y estar allá? Si total son todos iglesias evangélicas. En todo se canta, en todo se alaba al Señor. Pero eso significa que hay peligro. ¿Por qué? Porque no hay lealtad, no hay fidelidad a un cuerpo. Y si uno comparte la vida de cuerpo en un lugar, compartir con otro cuerpo en otro lugar es peligroso. Y déjeme decirlo, es adulterio espiritual. Eso es un aspecto, los que se dejan seducir. Pero también alguien puede cometer el error de querer ayudar a alguien a salir de su lugar, de su compromiso con su propia congregación y decir, pero mi iglesia es la mejor. En nuestra iglesia hay mucho amor. Nosotros la tenemos clara. Deja esa iglesia, no sigas en esa congregación. Vení conmigo. La Biblia dice que esos son lobos rapaces. No me mire con esa cara. Es muy interesante. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, oír lo que la palabra dice a través del apóstol Pablo. Romanos 15, versículo 20 y 21. Pablo dice, de esta manera me forcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces Pablo está diciendo, cuidado. Era el apóstol Pablo, pero sin embargo dice, pero yo no voy a meter en casa ajena. Yo voy a ir para predicar, pero no sobre fundamento ajeno. No voy a aprovecharme de otros que han hecho la tarea, que han edificado una iglesia, para meterme yo y decir, aquí mando yo. Vean lo que dice el versículo 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Entonces Pablo está diciendo, hay un mundo entero para ganar. Hay muchos que están ciegos a las cosas de Dios. Hay muchos que no han oído las buenas nuevas. A ellos vamos y a ellos voy, deudor soy, para que muchos conozcan este evangelio de Jesús. No quita que haya hermanos que han venido a otras congregaciones, los tenemos. Y hay hermanos de nosotros que han ido a otras congregaciones, pero todo lo hacemos en orden. Cuando alguien viene a nuestra congregación y dice, hermano, Dios me está guiando. ¿Por qué? Porque yo iba antes a otra iglesia, estaba muy lejos, pero ahora estoy más cerca, porque eso ha pasado cuando uno se traslada de un lado a otro. Entonces, bien, hermano, pero tú tienes que hacerlo en orden. Por eso aquellos que vienen a otra iglesia decimos, habla con el pastor, que el pastor te envíe, que te bendiga, para que tu salida sea en paz y que podamos recibirte en la bendición de Dios, con la paz de Dios. Y si alguien va a otra congregación, hermano, aquí te encomiendo la vida de tal hermano que ha sido tan fiel, recibilo como a nosotros para que sea de bendición en tu congregación. Entonces hacemos las cosas en orden. Hola. Ahora, ¿por qué ser fiel? Yo quiero que vengan conmigo a Malaquías.
Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, es un mensaje, todo Malaquías es un mensaje a los sacerdotes. Y ahí en el capítulo 2, versículo 3, perdón, el versículo 4, habla del pacto con Leví. Y el versículo 5 dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en mi boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces, está hablando, diciendo que el sacerdote, que es tipo y figura de los que sirven a Jesús en una iglesia local, ¿por qué? Porque los sacerdotes se debían al pueblo, a su pueblo. Entonces, cuando Dios levanta ministerios y Dios levanta liderazgo y hay un pastorado, es por amor a la iglesia, al cuerpo de Cristo reunido en un lugar. Entonces, ¿qué es lo que por qué Dios levanta ministerios así? ¿Por qué Dios levanta quienes lideren y quienes sirvan? Porque Dios quiere que nosotros seamos portadores del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, para que todos vivan en libertad y en sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo, cuando dejó a Timoteo en la iglesia de Éfeso, dice, quiero que sepas cómo debes conducirte. Sé ejemplo a todo, con tu manera de vivir, da palabra, y no dejes que se enseñe otra doctrina, ¿no? Que no haya diferente doctrina. Y cuántas verdades que hemos visto como iglesia. Pero ¿qué pasó con estos sacerdotes? Dice el versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová a los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y que dice, y no seáis desleales. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes descuidaron la vida del pueblo, no guardaron su santidad, se quejaban de todo, murmuraban, reprochaban y hacían lo que no tenían que hacer. Bueno, todo Malaquías es todo un cuadro de lo que hacían estos sacerdotes. Por eso inclusive está ahí el tema de las ofrendas y los diezmos. Por causa de que ellos descuidaron al pueblo es que cayeron en adulterio concreto y real. ¿Por qué? Porque buscaron otros cuerpos, se unieron a otros cuerpos. Y eso es algo en el espíritu. ¿Por qué? Porque lo que no se vive como cuerpo local es porque hay problemas con el cuerpo espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Físicamente también se cae en ese pecado. Por eso dice la mujer de tu pacto. ¿Por qué? Porque ellos tenían un pacto que estaba por encima del matrimonio. Era el pacto de Leví, de servir, de ser siervo de Dios, de ser ministro de Jesús. Hola. Por eso el tercer cuerpo es el cuerpo físico. Es el cuerpo físico. ¿Lo tenés al alcance de tu mano? Tócalo. Ese cuerpo es importante para Dios. Ese cuerpo es importante para Dios. ¿Por qué? Porque dice, vuelvo otra vez a 1 Corintios 6. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
Ay, 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 ay. Que yo sea de Cristo, sí, pero mi cuerpo. Y dirá alguno, mi cuerpo. Me miro al espejo y digo, ¿de dónde saliste? ¿Para qué naciste? Y algunos miran su cuerpo y dicen, ¡ah! ¡Ay, Señor, líbrame, llévame a la gloria! Y especialmente cuando los años pasan, ¿no? ¡Ay, esas arrugas! Las canas, ¿no? Y algunos tratan de tapar las canas. Y a otros se les va el pelo. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Entonces algunos dicen, ¡ay, con mi gordura qué puedo hacer! Y otro dice, con mi flacura ¿qué hago? Y entonces hay todo un descontento con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es un tema de doctrina. Porque no están entendiendo lo que es ser cuerpo de Cristo. Y porque no están entendiendo la grandeza de ser cuerpo de Cristo en esa unidad como la del Hijo con el Padre. Es que tienen problemas con el cuerpo de Cristo como iglesia local. Y si entonces tienen problemas con el cuerpo de Cristo, que la iglesia local tiene problemas con su propio cuerpo, porque nunca están contentos. Siempre están para reprochar. Siempre están para quejarse. Pero ¿qué dice en 1 Corintios, capítulo 12? Voy al capítulo 12, 1 Corintios, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y hermanos, Dios no nos pidió permiso para que seamos un cuerpo. Él, cuando le dijimos, sí, Señor, yo confieso que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. El Cristo resucitado. Fuimos salvos. ¿Y sé qué significó eso? Que el Espíritu Santo nos sumergió en un cuerpo. Por eso en el bautismo, cuando bautizamos en agua, estamos afirmando dos verdades. La muerte con respecto al viejo hombre y la resurrección con relación al nuevo hombre. Ahora lo hacemos rápido, no queremos demorarlo en esa muerte, ¿vieron? Y queremos que esa muerte sea bien patente, que se identifique con la muerte de Cristo, porque si alguno quiere, hay que empujarlo un poquitito, porque queremos que sea muerte, una plena, un testimonio bien concreto que está identificado con Cristo en la cruz del Calvario. Muerto, ¿pero qué? Resucitado con Jesús. Entonces, cuando el apóstol está diciendo, óigame bien, o ignoráis, ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es importante? ¿Por qué? Porque no hay excusa. Alguien no puede decir, yo no entendí, yo no sabía, yo era un ignorante. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que se encargó de dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No dice eso en Romanos 8? Versículo 16, que el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso hay un Abba Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de que ahora tenemos una relación nueva con el Hijo. Y que todo nuestro ser es parte del Hijo. Ahora déjeme decirle que hay tres cosas importantes y las menciono. No me voy a extender en esto, pero quiero mencionarlo en este versículo 19. Dice que nuestro cuerpo pasó a ser templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, hermano, ya no es el cuerpito que antes se llenaba de tanta basura, el que estaba destinado al infierno, sino que tu cuerpo pasó a ser templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos puede decir, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo?
¡Qué grande! ¡Qué bueno! Segundo, dice, el cual está en vosotros. Segunda verdad, si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo está en mí. Que el Espíritu Santo está en mí. Que el Espíritu del Hijo está en mí. ¿Cuántos pueden decir? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mí. ¡Hey! Pero déjeme decir la tercera cosa. Y me está hablando de sentido de pertenencia. Y dice, pero quiero que sepan que ustedes no son dueños de sí mismos. Ustedes no son dueños de su propio cuerpo. Sino que ahora este cuerpito, que es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está morando dentro, le pertenece a Él. Le pertenece a Él. Le pertenece a Él. Entonces ya no somos, nuestro cuerpo no es nuestro, no es de ustedes. Por eso la mentira de Satanás, déjeme decirle por lo menos 4 de esas mentiras fuertes de Satanás. Porque Satanás viene y dice, bueno, vos sos salvo, qué bien, pero en esa salvación tu cuerpo no es importante. Mientras que vos seas salvo, el cuerpo allá. Entonces, soy salvo, pensando en la vida interior. Pero el cuerpo no. ¿Cuál es la segunda mentira de Satanás? Decir que el cuerpo, todo lo que es materia es malo. Entonces, si es malo, todo lo que salga del cuerpo es malo. ¿Qué querés vos? Si el cuerpo es cuerpo, materia es materia, carne es carne. Entonces no le des tanto valor al cuerpo. Tercera mentira de Satanás. Decir que el cuerpo tiene tanta fuerza, porque el alma depende del cuerpo para comunicarse con todo el mundo exterior, que finalmente el cuerpo controla. Y algunos dicen, es que mi cuerpo me gobierna. ¿Por qué comes así? Y porque mi cuerpo lo quiere. ¿Y por qué vivís tan desaliñado? Y porque mi cuerpo no resiste la disciplina. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Por eso algunos dicen, pudo más que yo mi cuerpo. Mentira de Satanás. Pero la mentira más grande que tiene que ver con el pasaje de 1 Corintios 6 es cuando se dice, bueno, mi cuerpo tiene necesidades y necesita amar y ser amado, porque para eso hemos nacido. Y el amor. Entonces no importa si no hay nada que me ligue a otra persona, pero si ese cuerpito querido me brinda amor, el amor está por encima de todo. ¿Y para qué esperar al casamiento? Porque estamos seguros que nos vamos a casar. ¿No vamos a casar? Sí, entonces ¿para qué esperar? Ese es el tema de muchos noviazgos, que dice que en nombre del amor está bien la fornicación. Pero si nos queremos, ¿cuál es el problema? Y lo terrible del caso es que hay padres que alientan eso. Pero querido, vos que haces a esta edad todavía, ¿por qué no tenés un amorcito por ahí? Te estás muriendo de amor. Y querida, pero vos vas a hacer una... No, por favor. Conocí lamentablemente, muy doloroso, una mamá que consentía el pecado en su propia casa, porque decía, pero mi hija se quiere con este muchacho, y son creyentes, eran creyentes realmente, ¿no? Y se van a casar, ¿cuál es el problema? Y ella consentía que en su propia casa
tuvieran relaciones sexuales. El tema es que no se casaron. Y lo segundo, que el pecado que cometieron fue tan difícil de soportar que esa chica se perdió. El muchacho volvió a Cristo, se pidió perdón, se arrepintió, y gracias a Dios que la gracia de Dios trae salvación y trae perdón. Por eso esta predicación también es para sanidad. ¿Por qué? Porque hay muchos que han caído en pecado, muchos que han pisado el palito, como decimos, y que en nombre del amor se consintió cualquier cosa. Y a veces en los noviazgos está eso fuerte. Si me amás, y de pronto tenemos matrimonios que de pronto te dicen, ¿por qué las cosas no andan como tienen que andar? Por eso la palabra dice, huid de la fornicación, huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque que peca con el cuerpo, peca contra su propio cuerpo. Y algunos no se dan cuenta del daño que se hacen. Y piensan que todo es feliz, que todo es lindo, que todo es agradable, que todo es música en los oídos. Pero las consecuencias son graves. ¿Por qué? No solamente porque está siendo afectado su propio cuerpo, sino porque está afectando el cuerpo de Cristo, la iglesia, y porque está afectando el cuerpo de Cristo en la eternidad misma. Está pecando contra el cuerpo. ¿Por qué? Porque no están viviendo como templo. Están negando la existencia y la vida de Dios en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde el Espíritu Santo se entristece, se apaga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue dado para que la vida de Cristo se manifieste. Si hay contaminación con la doctrina, Cristo no puede manifestarse como el verdadero y el único Hijo de Dios, el verdadero Señor de la iglesia y una iglesia victoriosa. Entonces, si hay pecado, si hay fornicación, está impidiendo que la iglesia de Cristo, como en el orden local, viva, se explaye en esa unidad como cuerpo, en esa unidad como hermanos. Donde comienzan a haber celos, contiendas y disensiones, donde hay partidismo y cuantas cosas que vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces comienza a haber obras de la carne. ¿Por qué? Porque no está fluyendo la vida de Jesús y se está poniendo esperanza en otros cuerpos, en otras ideas, en otros conceptos, en otras maneras de vivir como iglesia. Pero lo más terrible es que la vida personal comienza a decaer. Comienza a sentirse el individuo frustrado. Ya comienza a tener conflictos con sí mismo. Ya comienza a tener conflictos si está casado con su esposo o su esposa. Ya comienza a tener problemas con porque podemos entrar en el capítulo 7 que habla de los matrimonios. Pero ¿por qué esas diferencias, esas dificultades en los matrimonios o en los jóvenes solteros? Porque se ha perdido de vista la visión de Cristo y la iglesia. Porque no se ha practicado esa relación de cuerpo en la iglesia local. Entonces la vida personal comienza a fluctuar. Y eso es lo que Dios quiere limpiarnos. Ahora, el diablo se ha ingeniado tanto, hermano, que por eso justamente hay muchos niños que son afectados en sus cuerpos, maltratados, heridos y abusados. Justamente en ese área donde los niños son dañados y quedan marcas profundas, y esas marcas parece que están presentes en la vida y por eso tienen dificultades para dejarse amar y amar a otros. ¿Por qué? Porque fueron afectados en sus cuerpos y todavía siguen diciendo, pero yo me siento indigno, me siento sucio. ¿Por qué? Porque mi cuerpo fue dañado, fue rebajado, me maltrataron, abusaron de mí. Y eso es lo que el diablo, por eso el diablo hace lo que hace en este mundo. ¿Para qué? Para que esas personas con sus heridas no sanadas, sin ejercer el perdón de Dios, sigan todavía con ese estado de condenación a fin de que no vivan la vida como cuerpo de Cristo. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere que la iglesia sea iglesia. El diablo no quiere que los creyentes sean cuerpo. El diablo no quiere que la iglesia, ¿por qué? Porque sabe que
Donde está presente la iglesia, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Pero si la iglesia no se manifiesta como iglesia, entonces el diablo se hace una fiesta. Y es donde se abre puerta al diablo, donde el diablo entra y hace sus cosas para dañar, para traer muerte y desolación. Pero hermano, nosotros no estamos para eso. Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. No estamos en ruina. No estamos para ser avergonzados. Dios no te ha llamado, hermanos, para ser avergonzado. Si fuiste dañado, marcado por el pecado y tantas cosas, quiero que sepas que Jesús te ha comprado. Y ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti y ahora le perteneces a Él. Por eso el versículo 20, ¿cómo dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, los dos, son de Dios. El hombre fue creado para ser de Cristo. El hombre fue creado para ser cuerpo. Y Jesús es el que vino para pagar el precio. Hay una historia interesante, yo les menciono el libro de Ruth. Allá, después del libro de Jueces y antes del libro de Samuel, primer libro de Samuel, hay una historia muy interesante, la historia de Ruth. Dice la palabra, nos relata el texto bíblico, y hay verdad de Dios aquí preciosa, que habla de doctrina. Dice que Noemí mujer de Elimelec, tuvieron 2 hijos varones. Y por causa de que había hambre donde estaban ellos, en Judá, supieron que en Moab había más posibilidades. Y se fueron allá. Y en tierra de Moab los hijos se casaron con 2 muchachas, una llamada Orfa, otra llamada Ruth, que eran moabitas. Murió Elimelec y también los 2 varones hijos. Entonces Noemí tuvo noticia de que allá en su tierra Dios estaba bendiciendo y que había más posibilidades. Entonces dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Ya no tengo nada, no tengo ni siquiera heredad aquí en esta tierra, no es mi tierra. Vuelvo a mi pueblo. Entonces le dijo esta mujer Noemí, le dijo a sus 2 nueras, miren, quédense acá, yo me voy a mi tierra. Yo estoy tan contenta de que ustedes fueron esposas de mis 2 hijos, pero ya no están ellos. Ni siquiera mi esposo, así que yo me vuelvo. Orfa dijo, muy bien, sí, por supuesto, me quedo aquí donde estoy. Pero Ruth dijo, no, Noemí, algo vio en Noemí, que dijo, Noemí, lo que vos tenés a mí me interesa. Y por eso acá en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, tenemos la respuesta de esta muchacha Ruth. ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Para algo me casé y estoy dentro de esta familia de Elimelec. Entonces las 2 mujeres volvieron a tierra de Judá, a Belén, porque pertenecían a esa ciudad de Belén, a ese pueblo. Y cuando llegaron, claro, tenían una herencia, ¿no? Una heredad ahí, pero no tenían que comer. Entonces dentro del pueblo
judío había una costumbre que aquellos que no tenían recursos podían ir y después de cegar los campos y lo que quedaba podían recoger de todo eso que estaba ahí. Así que Ruth fue allá a buscar alimento para ella y para su suegra. Pero Dios guió los caminos de Ruth, porque fue a recoger en la tierra de Booz, llamado así, Booz. Y cuando este hombre vio a esta muchacha, preguntó por ella y dijo, ¿quién es esta muchacha que está ahí haciendo esto, recogiendo aún algunas gavillas que está? Ella es Ruth, la nuera de Noemí. Y la llamó y le dijo, muchacha, no te aflijas. Puedes entrar en los campos y tú también puedes cegar de lo que está aquí. Llévate todo lo que está aquí, los granos, para alimentar tu casa. Porque yo he oído de ti tu determinación, tu lealtad, tu fidelidad y tu disposición para venir a esta tierra. Pero ahí estaba Ruth diciendo, pero no tengo nada, no te aflijas. Y dio órdenes a sus criados para que no la avergonzaran y que le dejaran que ella entrara aún en aquellos campos que todavía estaban para ser cosechados y recogiera de los frutos. Entonces cuando Noemí se entera, especialmente quién era Booz, le dice, mira, hay una costumbre en Israel. Para que este hombre pueda hacerse cargo de ti y de la heredad que tenemos. Si tú vas, entonces la encaminó para que en un momento dado, después de un tiempo de buena comida y donde estaba el corazón de Booz muy contento, fue a dormir y dice, mira, ve a dónde está él y acuéstate a los pies de él. Un estado de humillación, ¿no? Y cuando él te pregunte qué haces, dile, extiende tu manto sobre mí. Una cobertura con lo que se cubría él. Dice, extiende tu manto para cubrirme, para que él te redima. Porque también era ley, era una costumbre que se cumplía, que toda persona que vivía las condiciones mismas de Ruth, un pariente cercano podía redimirla, o sea, comprar esa heredad y tomar a cargo esa mujer. Entonces vos dices, mira, yo estoy de acuerdo. Y extendió su manto sobre Ruth. Pero dijo, pues quiero que sepas que hay un pariente más cercano que yo. Entonces este hombre Booz, llamó a ese otro pariente y lo llamó y también juntó unos ancianos de la ciudad, 10 hombres sabios que representaban al pueblo. Entonces Booz le dijo a este hombre, pariente más cercano que él, dice, mira, aquí está Ruth, está Noemí, está la heredad, por favor, redime esta heredad. O sea, compra esta heredad. Hazte cargo de esa heredad. Y cuando le dijo de la heredad, dijo, sí, cómo no, dijo el pariente cercano. Pero cuando le dijo, pero tienes también aquí Ruth, y no es digno de que ella no tenga herencia de hijos. El nombre de su esposo y la familia ya no va a poder seguir. Es necesario que haya una descendencia. Entonces el pariente cercano dijo, no, mira, ya tanto no puedo. Pero también había una costumbre que aquel pariente cercano, cuando no podía redimir, le cedía sus derechos al otro. Entonces vos justamente dijo, mira, si vos no redimís, entonces pasame a mí ese derecho para que yo la redima. Redima esa heredad y también a Ruth. Entonces también era costumbre. ¿Saben cuál era la costumbre? Lo leo. Capítulo 4, versículo 7 de Ruth. 4:7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, pacto, que para la confirmación de cualquier negocio, compra o venta,
el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces las cosas bien formales. Entonces vos le dices, bueno, entonces traspasame este derecho. Entonces, ¿qué hizo este hombre? El pariente cercano se sacó el zapato y le entregó el zapato delante de estos 10 sabios, ancianos de la ciudad. Entonces esa era una manera de dar el testimonio de un contrato. Ahora, oigan, ¿a dónde llegó este acuerdo de redimir a esta muchacha Ruth? Vean lo que dice el versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Aún el pueblo se unió. Jehová haga a la mujer, hablando de Ruth, que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. Y versículo 15, del cual será restaurador de tu alma, sustentará tu mujer, le dijeron a Noemí. Y versículo 16, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron el nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. ¿Por qué? Porque en la persona de Noemí, Ruth estaba dando un hijo. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las descendencias de Fares. Y ahí muestra cómo el hijo de Boz y de Ruth fue Obed. Y Obed fue papá de Isaí. Y Isaí fue papá de David. Porque redimió. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Pablo dice, habéis sido comprados por precio. Alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que extender su cobertura. Alguien tuvo que hacerse cargo de nosotros. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Por eso, sí, dale un fuerte aplauso a Jesús. Por eso esta palabra redención tiene que ver con la salvación. No es simplemente que perdonó nuestros pecados, sino que ahora somos parte de Él. Somos propiedad de Él, con todos los derechos que Él tiene. Y que podemos participar de todo lo que Él es. Por eso hay un coro bien antiguo. Que cantábamos entendiendo lo que significaba la salvación. Cúbreme, cúbreme, extiende el borde de tu manto sobre mí, por cuanto eres pariente mío, cúbreme, cúbreme, cúbreme. Y me dejaron solo, como en esta mañana. Y yo dije, esta mañana no está Néstor, pero ahora está Néstor, y aún Néstor me dejó solo. Pero cantábamos, lo cantábamos entendiendo la doctrina, entendiendo lo que es nuestra salvación. Y hermano, el Señor en esta noche también, Él quiere extender su manto sobre ti. Él quiere hacerse cargo de ti. Él quiere que tengas cobertura de Dios. Él quiere librarte de la maldición. Él quiere que tu cuerpo sea santo y que Él se dé a conocer a través de tu vida. Pónganse de pie, por favor.
Les invito ahí donde está a levantar sus brazos al cielo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran amor de Dios, el Padre que se dio a conocer a través del Hijo su cuerpo, te ha salvado, te ha redimido, para que la vida del Hijo se manifieste y se dé a conocer a través de tu vida y aún de tu mismo cuerpo. Hay personas aquí que necesitan sanidad, que traen consigo recuerdos muy tristes y dolorosos de cómo sus cuerpos fueron dañados, afectados y heridos. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, envió al Hijo para llevar en su cuerpo ese pecado, esa maldad, eso que te dañó y te hizo tanto mal. Aún el pecado de esas personas fueron sobre Jesús en la cruz del Calvario. No es digno que sigas manteniendo el dolor en tu corazón y guardando odio y resentimiento y sentimientos donde te hacen sentir indigno, donde todavía hay dolor y angustia. Si Jesús en la cruz murió, llevó tus pecados y el pecado de todos los hombres. No te hagas cargo de ese pecado, no te hagas cargo de esa maldad ajena. Y aún tu propio pecado, no lo sigas llevando contigo. No sigas afectando tu cuerpo. No sigas postrando tu cuerpo en la ansiedad, en el desaliento, en el temor, en la angustia. Tu cuerpo es santo. El Espíritu Santo está en ti, por eso es templo. Pero no eres dueño. Él te compró. Él te adquirió a precio de sangre. Y si Él te compró es para hacerte libre. Libre de la esclavitud del pecado. Libre de la maldad y la iniquidad. Si Él te compró es porque Él dijo: yo quiero que mi espíritu esté en ti. Y tu cuerpo es santo. Huí de la fornicación, dice la palabra. Porque todo pecado es hecho fuera del cuerpo, pero la fornicación, el que fornica contra su propio cuerpo peca. No peques contra tu cuerpo. Sea esa identidad con Jesús que está mezclada con doctrinas erróneas. O una deslealtad con tu iglesia local. O una fornicación literal y adulterio con tu cuerpo. Dile: Jesús, extiende tu manto sobre mí. Extiende tu manto. Vestidos del nuevo hombre. Déjese cubrir por el amor de Cristo. Él quiere hacerse cargo de ti
Él hace pactos contigo. Lo hizo ya y lo estableció. Él dice: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Para hacerte libre de toda esclavitud y todo malestar y daño. Por favor, Ruth se tuvo que humillar a los pies de Booz. Pudo suplicar: extiende tu manto sobre mí. Tienes que acercarte a los pies de Cristo. Deja ese orgullo, deja todo eso que te lastima, que te hace daño. No siendo del pueblo, Dios bendijo a Ruth por su actitud de corazón. Y pasó a ser de la línea mesiánica. Por medio de ella vino David, y a través de David vino el hijo de David, el Mesías. ¿Cuánto Dios quiere hacer contigo? ¿Cuánto Dios puede hacer con tu vida? Las generaciones futuras dependen de ti. Límpiate. Si has pecado, pide perdón, pide perdón, pide perdón. Si te has unido a un cuerpo extraño, pide perdón. Si estás siendo tentado a unirte a un cuerpo extraño, pide perdón y dile: Señor, cúbreme. Quiero mantenerme limpio. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y resistimos toda obra de Satanás, toda mentira del diablo, toda falsa palabra de Satanás, todo espíritu inmundo que oprime las mentes y los corazones ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que tienen problemas de visión, de la visión celestial, ahora sus ojos sean abiertos. Los que están en prisiones sean libres ahora. Los que viven en morada de oscuridad, de tinieblas, ahora la luz resplandezca y salgan a luz. Es tiempo de que el Señor se manifieste en tu vida. Por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe ahora, recibe ahora. Recibe ahora libertad, ahora, sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre, sé libre, sé libre en tus sentimientos, sé libre en tu espíritu, sé libre en tu cuerpo, ahora.